Y dice la palabra de Dios: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos. Y yo me pregunto hoy, ¿no es acaso eso lo que estamos viendo en estos tiempos? Dios te bendiga grandemente. Hoy he venido a traer un mensaje de parte de Dios, el cual quiero compartir contigo, y sé que será de gran bendición para tu vida. Vamos a estar reflexionando, tomando como lectura, como versículo principal, Lucas capítulo 19, versículo 10. Amén. Y dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es una realidad que a día de hoy estamos viviendo en tiempos difíciles. Hemos visto como la maldad del hombre cada día más ha aumentado. Hemos visto como noticias están demostrando la realidad de los tiempos en los que estamos viviendo, y es que la Biblia nos hace una clara advertencia acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos, y todo esto habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nos revela cómo la sociedad cada día más se está alejando de Dios, pero en medio de todo hay una verdad inquebrantable, y es que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Pero entonces, ¿qué es eso que se había perdido? A la luz de la palabra podemos entender que se había perdido la comunión que teníamos con Dios en el huerto del Edén a causa del pecado adámico. A raíz de eso, el hombre perdió su pureza y también perdió el acceso a la vida eterna, con lo cual el pecado trajo separación, trajo condenación. Y entonces el mundo se vio sumido en una oscuridad lejos del propósito de Dios. Por eso vamos a estar hablando sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver cuál es el propósito que tiene el ser humano en este mundo. Vamos a hablar sobre el arrepentimiento y sobre la salvación. Así que te invito a que te dispongas, que escuches la palabra de Dios en esta hora, que abras tu corazón y que dejes que Él hable a tu vida en esta ocasión. Desde el principio de la humanidad, el hombre se apartó de Dios a causa del pecado, y con ello vino la condenación del mundo. Pero Dios, en su inmenso amor, en su infinita misericordia, dio su propia vida en rescate de nuestras almas. Juan capítulo 3 versículo 16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que esa obra, ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre por cada uno de nosotros, nos libró de la ira venidera. Y es que sin Cristo el hombre no tiene sentido en esta vida. Sin Cristo el hombre está perdido, está sin esperanza y sin salvación. Pero la buena noticia es que en Cristo hay perdón y hay restauración. En Cristo hay vida eterna. Estamos viviendo en un periodo que es el periodo de la gracia, lo cual significa que aún hay salvación para ti en esta hora. Hoy más que nunca el diablo está usando un sistema en el mundo para desviar a las personas de la verdad de Jesucristo. Por eso hablaba en el principio del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 nos arroja una luz, ¿verdad?, de cuál es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y dice la palabra de Dios: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de los buenos. Y yo me pregunto hoy, ¿no es acaso eso lo que estamos viendo en estos tiempos? La gente ama más el placer que a Dios. La gente disfruta más de las cosas pasajeras. La gente se ha dejado llevar por la corrupción, la violencia, la inmoralidad que cada día aumenta más. Es increíble ver cómo las noticias se han llenado de cosas que quizás muchos pierden la fe en la humanidad a raíz de eso. Es una realidad que también hay muchas noticias que son amarillistas, pero esto no deja de lado la realidad en la que estamos viviendo a día de hoy. Hay algo que se ha venido promoviendo en los últimos años, que es la ideología de género, que son temas sensibles, pero que es importante que se hable. Temas como el aborto, la perversión, el hecho de rechazar la palabra de Dios es algo que nos habla de cómo se está desviando la humanidad cada día más del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. El nuevo orden mundial que se está preparando está abriendo puertas, es decir, es la antesala para la manifestación de el anticristo, para que venga a controlar, ¿verdad? Para que traiga desinformación. El enemigo lo único que quiere es destruir la fe de muchos. La palabra de Dios dice que el adversario, ¿verdad? El diablo ha venido a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a salvarnos, a abrirnos los ojos para que no caigamos en engaños. La Biblia nos advierte que el mundo tal y como nosotros lo conocemos a día de hoy llegará a su fin. Basta con leer la palabra de Dios para darnos cuenta, y eso no es un libro de mitos, eso no es un libro de fantasías como quizás muchos piensan, como quizás muchos creen. Eso es un libro verdadero, es un libro profético. Jesucristo habló de señales que marcarían los últimos tiempos, y hoy estamos viendo cómo esas profecías se están cumpliendo incluso de manera tangible, de manera evidente frente a los ojos de toda la humanidad. Mateo capítulo 24 versículos 7 y 8 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hoy estamos viendo guerras, estamos enfrentándonos a crisis económicas, desastres naturales. Estamos viendo cómo la sociedad cada día más se aleja de Dios. Cada día más la maldad aumenta. Hablamos de la ideología de género, de la perversión, de la corrupción, ¿verdad? Y todo esto ha inundado al mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Tal como lo advirtió nuestro Señor Jesucristo, tal como lo deja claro en su palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5. Y lo estábamos mirando anteriormente. Pero, ¿qué es lo que más preocupa? Que la humanidad está viviendo como si nada estuviera pasando. La distracción, el entretenimiento ha sumido a la sociedad en una especie de control mental, el cual provoca que ignoren los tiempos en los cuales estamos viviendo en estos momentos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice la palabra del Señor: mas los cielos, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El tiempo de la gracia se está acabando. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta por nuestras acciones. Quizás tú que estás escuchando este video en estos momentos, lo estás viendo, lo estás escuchando, llevas toda tu vida quizás escuchando que Jesucristo viene pronto, que viene, pero tú dices: no lo he visto, no ha venido. Y es que muchos ignoran que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su venida es para que el hombre se arrepienta de sus actos, primero. Segundo, ignoran que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por tanto, cuando Él dice vengo pronto, es en su tiempo y no en nuestro tiempo. Tenemos que
tener estas cosas claras para que podamos entender de una mejor manera la palabra de Dios. Es que Jesucristo vino a salvar aquello que se había perdido y hoy está hablando a tu corazón. Quizás tú has sentido que algo falta en tu vida. Quizás tú has probado muchas cosas, pero nada llena tu alma, nada te sacia. Tal vez has buscado la felicidad en el dinero, en el placer, en las amistades, pero sigues sintiendo ese vacío. Déjame decirte que ese vacío existencial solo lo puede llenar Dios. Sin Cristo el ser humano está perdido, aunque sienta que lo tiene todo. Si no es así, déjame preguntarte por qué en los países que son potencia mundial, que quizás son más desarrollados, a veces son los que tienen el mayor índice o la mayor tasa de suicidio. Siguen habiendo muchos suicidios en Japón. Sí, 20.000 al año. Uf, toma ya. es que es una cifra que asusta, ¿eh? ¿No es esto una contradicción? Se supone que las cosas materiales que nosotros conseguimos para nuestro bienestar, para nuestra comodidad, nos deben dar una sensación de saciedad, ¿verdad? Nos deben hacer sentir bien, pero no es lo que vemos. Hablemos de Corea del Sur. Corea del Sur es una de las economías más avanzadas del mundo, pero hablando en términos de infraestructura, ¿verdad? De tecnología y todo lo que nosotros podemos ver en su influencia en el mundo. Pero también al mismo tiempo Corea del Sur es un país que tiene una de las más altas tasas de suicidio en el mundo, llegando a ser el 34.9% de los casos por cada 100.000 habitantes. Eso es una cifra alarmante, eso es una cifra 3 veces mayor que la cifra o que la tasa de suicidio en el mundo. Son personas que se están perdiendo. Pero ¿por qué sucede esto? A pesar de la riqueza y de ser una potencia, ¿verdad? De ser un país emergente, alrededor del 50%, es decir, el 56%, más de la mitad de la población de Corea del Sur se considera no creyente, se considera agnóstica, se considera ser no religiosa, lo cual nos demuestra que el desarrollo económico o la posición económica no garantiza felicidad ni propósito en nuestras vidas, y que la ausencia del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros puede llevar y lleva al vacío existencial y a la desesperanza. Pero Dios nos ama tanto que ha dado su propia vida en rescate de nuestras almas. Eso lo hizo tanto por ti como por mí. El arrepentimiento es hoy, el arrepentimiento no es mañana. La palabra de Dios dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mucha gente dice: más adelante le entrego mi vida al Señor. Yo estoy muy joven, tengo que disfrutar, tengo que probar, tengo que hacer, tengo que deshacer. Mucha gente dice: soy buena persona, yo no quiero cambiar. Pero el arrepentimiento es hoy. A lo que nosotros nos compete o lo que nosotros tenemos como potestad es el día de hoy. El día de mañana es incierto, ¿verdad? Quizás tú te acuestes hoy, pero no sabes si te vas a levantar. Lo que tú tienes seguro es el presente. Así que, por favor, escucha claramente esta palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Dios te está llamando ahora mismo. En las cosas de Dios no hay casualidades. Dios es un Dios de propósito y no es una coincidencia que tú estés escuchando esa palabra en este preciso momento. Si sientes que Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Si alguna vez estuviste en sus caminos y por alguna razón te apartaste, ese es el día idóneo para que vuelvas a los caminos del Señor Jesucristo. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Dios te ama, Dios quiere salvarte, pues dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Él quiere darte una vida nueva, Él quiere renovar, restaurarte. Y quizás te has acostumbrado a vivir de fracaso en fracaso, de depresión en depresión, pero déjame decirte en el nombre de Jesús que Dios quiere darte una vida nueva. Si tú que has visto este video quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración de fe. Señor Jesús,
Confieso que he pecado, mi Dios amado. Padre, te pido perdón por cada uno de mis pecados, Rey eterno. Ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi alma, Dios. Padre, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Padre, y que nunca de ahí sea borrado. Ayúdame a hacer tu voluntad. Acéptame como tu hijo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, mira a esta persona, Señor, que ha confesado, Padre celestial, ha confesado con su boca, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Yo te pido, ten misericordia de su vida, de su alma, Dios amado. Líbralo de todo mal, de todo peligro, Señor. Que sea tu sangre redentora redimiéndolo de toda culpa, de todo pecado, Dios, por el poder de tu preciosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que has dado el paso más importante en tu vida, ¿verdad? No hay una decisión más importante la cual nosotros podamos tener o tomar en esta vida que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y único y suficiente Salvador. Así que yo te invito a que hagas de la lectura de la palabra de Dios un hábito en tu vida, que le pidas a Él que te guíe, que te enseñe su verdad, que busques una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se guarde la sana doctrina y que continúes haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, que es vivir para Cristo. Dios te bendiga de manera poderosa y especial. Si has llegado hasta esta parte, te invito a que te suscribas, que dejes tu like, que compartas este video con quien tú creas y consideres que necesita escuchar esta palabra.